11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ahora sí estamos en comunicación telefónica con Ernesto Núñez. Él es especialista, analista internacional y además estuvo muchos años conduciendo Revista Internacional, un programa que se emitía por la radio pública de Marcos Paz. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto contactarnos con usted. Por favor, gracias. Sí, en realidad nosotros comenzamos el programa, si no me equivoco, el 16 de agosto de 2013. Esto fue continuo. Sí. Hasta que, bueno, que el año pasado, a mitad de años, decidimos suspender el programa, pues la propia situación nacional hacía que en ese horario una gran cantidad de programas referidos a la propia situación que estábamos viviendo en la Argentina, hacía que, evidentemente, eso era lo central. La intención nuestra era volver ahora en abril, pero bueno, las circunstancias hacen que es imposible. Claro, bueno, y pero... Supongo que el año que viene volveremos. Excelente. Este año no creo que podamos volver, ¿no? Bueno, ahora podemos continuar un poco sobre este panorama aquí desde esta comunicación. Sí, lo que yo te propongo hoy, los que vamos a integrar esta columna somos dos personas, Marisa Grise y quien te habla, Ernesto Núñez. En este caso hoy vamos a hacer una presentación, que es lo que nosotros buscamos en esta columna, ¿sí? Excelente. O sea, es muy difícil trasladar lo que nosotros hacíamos en 2 horas en 10, 15 minutos. Lógico, sí. Lo que vamos a centrarnos fundamentalmente es, no vamos a hablar de la cantidad de muertos, la cantidad de infectados por la pandemia o por este virus, sino qué hay atrás de todo esto, qué es lo más importante y qué está pasando hoy en el mundo. Sí. Que está tapado por esta enfermedad o por esta tragedia. Es decir, están sucediendo cosas muy preocupantes que nos van a llevar a un mundo de conflicto más avanzado después de que vaya a pasar esta pandemia. Es decir, no hay verdades en esto. La única verdad que tenemos hoy es que hay una enfermedad que puede destruir la vida humana de una gran parte, que está destruyendo la vida humana de una gran parte de la población de los 5 continentes. Pero que evidentemente de este conflicto no vamos a salir mejores. Quizás humanamente, en forma individual, una parte de la población sea más reflexiva. Pero las grandes potencias van a dirimir este conflicto y no sabemos cómo. Es decir, ambas potencias, Estados Unidos y China, se adjudican mutuamente los responsables de esta enfermedad. Sí. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no hay certezas. No hay certeza de que esto haya salido de un laboratorio o que haya sido producto, ¿no es cierto?, de la mutación del virus en distintos animalitos que salieron volando por ahí. No hay certeza de eso. Es decir, cuando la Organización Mundial de la Salud aclara constantemente, lo que hace es oscurecer este conflicto. Es decir, si no fuera por la actitud de algunos gobiernos que han tomado la cosa en serio, esto es como un tsunami. Viene la ola y después nosotros empezamos a encontrar las consecuencias. Lo que podemos ir rescatar es la actitud del gobierno nacional, ¿no es cierto?, que ha tomado las cosas con muchísima seriedad. No así en el resto de nuestro continente, fundamentalmente lo que es Brasil, lo que es Chile, lo que es Perú, lo que es Ecuador, etcétera. Es decir, no vamos a entrar, digamos, en desmenuzar las cifras y los motivos. Lo que está claro es que la expresión más salvaje del capitalismo, que es el neoliberalismo, no le interesa la condición humana. Esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener en claro. Para eso, es interesante, aquellos que les interese o aquellos que les guste analizar la situación internacional, hay un trabajo, un libro, de una de las académicas más importantes de estos últimos años, que es Naomi Klein, es canadiense, y que habla, ¿no es cierto?, sobre el factor y la actitud que tiene el neoliberalismo cuando se producen estas catástrofes. Es tremendo, es interesante. Hay una nota
que ustedes la pueden buscar por internet y donde digamos que se van a tomar de los pelos. Cuando una vez de producido un hecho determinado, sí, el capitalismo salvaje o el capitalismo de catástrofe, como le llama ella, o la teoría del shock, actúa. Recuerden ustedes cuando se produció ese famoso tsunami en el Pacífico. Bueno, todas esas, tierras aledañas a los mares, donde estaba lleno de pescadores con sus viviendas, fueron tomados por las grandes empresas y ahí se construyeron hoteles de 4, 5 hasta 6 estrellas. Eso es el capitalismo salvaje, eso es el neoliberalismo, donde deja de lado la vida humana para mantener sus negocios, porque negocios son los negocios. Claro. Y una de las cuestiones que nosotros podemos analizar en este momento es que atrás de esto está una profunda reforma laboral en el mundo, pero también puede aparecer un profundo control, ¿no es cierto?, de los habitantes del planeta. Esto es muy, pero muy, pero muy serio. Bien. No vamos a salir mejores. ¿Y el mundo va a cambiar? Sí, claro que va a cambiar, como cambió después de la Segunda Guerra Mundial, como cambió después de la caída del campo socialista, como cambió después de todas las crisis en nuestro continente, en los años 70, cuando fundamentalmente surgieron aquellas organizaciones que querían un mundo mejor. Y en esta post-pandemia que usted menciona, como la historia misma nos comenta, nosotros, los países periféricos, ¿vamos a ser los más afectados? No, yo creo que no vamos a ser solamente nosotros. Nosotros vamos a ser afectados, ya somos afectados por un montón de políticas. Más allá de los gobiernos de turno, yo no me quiero meter en esto, ¿entendés? Sí. Yo creo que el gobierno de la Argentina, yo tengo muchas diferencias, todos conocen nuestra posición, nosotros somos marxistas y hacemos un análisis a partir del marxismo, pero si el enemigo, ¿no es cierto?, es Clarín, La Nación o el New York Times, nosotros vamos a estar con quien debemos estar, de la vereda que debemos estar. Es decir, en este momento no vamos a estar nunca, ¿no es cierto?, del lado de la sociedad rural argentina y del diario Clarín y del diario La Nación y de todos estos personajes, ¿no es cierto?, de los distintos medios. Bien. Que se transforman hoy en analistas científicos y realmente son unos payasos, que lo que hacen es crear una situación de conflicto muy serio y quieren llevar a la muerte a la población, ¿no es cierto?, con la intención de que siga habiendo negocios y negocios y negocios. Vamos a ser afectados, pero digamos que lo central es cómo se va a dirimir esto después de que pase esta situación. Haya vacuna o no, pero evidentemente en algún momento esto va a pasar y ahí va a estar el conflicto. Estados Unidos tiene un enfrentamiento visceral con China, y ahí hay un tercero que juega, que es Rusia, ¿no es cierto?, que no sé si va a dirimir, pero es muy probable que esté del lado de China, y ojo, porque tanto Rusia como China son también países imperialistas, ¿eh? Sí. Y eso es lo preocupante en esta situación. Excelente, Ernesto. Bueno, la realidad es que los medios hegemónicos, los medios de comunicación, no están haciendo alusión a lo que puede llegar a pasar una vez que esta pandemia se termine. No están haciendo alusión, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de leer entre líneas o buscar información de lo que... Mirá, yo te voy a mencionar un hecho concreto que sí. No todos los medios lo están anunciando. Por ejemplo, en el día de ayer, 13 de mayo del 2020, en Afganistán, bueno, eso es muy profundo para analizar la cuestión del talibán, etcétera, etcétera, la primera intervención en el último siglo de lo que era la Unión Soviética, no pudo doblegar al pueblo afgano, sí. La segunda intervención de los norteamericanos que todavía siguen en lucha. Bueno, el día de ayer, fuerzas, atentados, personas de civil entraron a una maternidad y mataron 24 personas, todas mujeres y niños recién nacidos. ¿Y quién está atrás de esto? ¿Quién supone que está atrás de esto? Otra vez nuevamente la figura del Estado Islámico o el Daesh, ¿no es cierto? Que sí. Vuelve a surgir como células terroristas que están atacando en distintos puntos. Pero tampoco hablamos de África, por ejemplo. El mundo no conoce lo que está pasando en África en esta situación de pandemia. Bueno, en 48 horas creció
el virus un 43%, y se espera que podría llegar a ser el continente más afectado porque no tiene condiciones para resolver. Y otro tema que no hablan los grandes medios de difusión, y eso es para mostrar, ¿no es cierto?, en cómo nos estamos preparando, cómo se está preparando el mundo para salir, o cómo vamos a salir de esta situación. Vamos a salir muy, pero muy mal. Esto no vamos a salir mejores, ¿eh? No, la situación y el enfrentamiento de las potencias va a ser complicado. Por ejemplo, Yemen, que es un país que no se habla, es una guerra olvidada, un enfrentamiento de poderosos como Arabia Saudí, ¿no es cierto? Bueno, la población, hay 18 millones de personas que carecen de agua potable. El cólera avanza en forma trágica. El 50% de los hospitales han desaparecido en el conflicto armado. En 5 años han muerto 90.000 niños y niñas en este conflicto. Es decir, después de esto, ¿cómo sale el mundo? ¿Cómo sale el planeta? Exacto. Mal. Lógicamente nosotros tenemos que tener esperanza y creer que vamos a poder construir un mundo mejor. Quizás nuestra generación no lo vea y otras generaciones sí, pero nosotros como marxistas decimos de que hay veces que hay hechos políticos en corto plazo que hubieran tardado años en generarse. Bueno, este es uno. Lo que puede pasar dentro de 3 meses o mañana no lo sabemos. No hay certeza. La verdad es lo que está pasando ahora. Es la triste verdad. Exacto, Ernesto. Bueno, un poquito de esto, en mucha menor medida, por supuesto, de lo que estás mencionando. La CEPAL ya advirtió igualmente la pobreza que va a traer esta pandemia de COVID-19. No, por supuesto que sí, no, pero son nuevos pobres, Exacto. Nuevas generaciones de pobres, nuevos jóvenes que no van a tener acceso al trabajo, y distintas capas sociales, ¿no es cierto?, que van a ingresar en la pobreza. Esto es inevitable. Sí. Lo que sucede es que se están generando, yo entiendo, y está bien lo que vos decís, lo que plantea la CEPAL, es justo. Pero hay que tratar de leer atrás de esto, que hay conflictos que se están generando con mucha mayor profundidad. Otros pequeños datos, por ejemplo. Sí. Tremendo, espantoso. En Turquía, no sé si ustedes lo habrán escuchado, en Turquía, un jugador de fútbol tenía a su pequeño hijo con coronavirus y lo mató. De 5 años, si no me equivoco. De 5 años lo mató. Bueno, también se degrada, ¿no es cierto?, la persona. Empieza a fluir lo peor. Nosotros conocemos, y no ha sido solamente en Argentina, en otros países del mundo, que hay una situación conflictiva con los médicos, o médicos o enfermeras o lo que sea, cuando vuelven a sus casas. Sí, muchos, bueno, sí, lamentablemente sí. Y esto pasa acá, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Italia, un surgimiento nuevamente de los sectores nazifascistas en Europa. Sí. Y esto es peligroso. Sí, es totalmente. un mundo muy complicado. Bueno, creo que es un pantallazo de lo que se va a venir. Bueno, comenzamos entonces, bueno, si bien esto ya es un pantallazo general de lo que se va a tratar esta columna, sí. Digo, comenzaríamos el próximo jueves a la misma hora. Va a estar acompañado por Marisa Grise. Excelente, Ernesto. Bueno, la verdad que muy interesante, ya con estos minutos que compartió con nosotros nos damos cuenta. Y te aclaro más, sí. Esto no es por hacerles propaganda, pero hay un artículo muy interesante para tener en cuenta en la agencia de noticias ADN, muy interesante, que habla de cómo fue inventado el capitalismo que practica el Partido Comunista de China. Es un artículo muy interesante. Excelente, lo vamos a estar. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. No, usted, nos vemos por favor. El jueves que viene. Excelente, nos Adiós, vamos a estar comunicando. Luego. Chao. Bueno, ahí nos comunicamos con Ernesto Núñez, que nos hizo un pantallazo, un poco el panorama actual que se está viviendo en el mundo, en las distintas partes del mundo, y también incursionó en esto que podríamos llamar la post-pandemia y el mundo que se viene. Así que esto es lo que te vas a poder encontrar todos los jueves, 11 y 10 de la mañana. Vamos a estar dialogando con Ernesto Núñez y con Marisa Grise, que bueno, nos van a comentar esto. La verdad que muy interesante, digo. Por supuesto, los invitamos a todos a que se sumen todos los jueves 11 y 10.